creo que lo que vamos a ver a continuación aplica tanto para la mamá como para el papá. E incluso aplica para los hijos. Es interesante que los que aún no son padres puedan entender que en algún momento lo van a hacer y puedan ir desde ahora construyendo lo que necesitan construir para ejercer una paternidad efectiva. O sea, no sean los dueños del balón. Practiquen para que puedan ser verdaderos jugadores. No sean los papás que simplemente tienen a un hijo. Conviértanse en aquellos que son capaces de llevar a sus hijos a un nivel distinto. No sé si lo sabían, pero los primeros años de vida son determinantes para que una persona pueda formar el carácter. Algunos psiquiatras se atreven a asegurar que los primeros 7 años de vida son determinantes. 7 años. Y piensan algunos autores que si dejamos perder esos 7 años, no lo vas a poder recuperar. Es decir, si yo me activo tarde y digo, no, bueno, a los 9 arranco, bueno, perdiste los primeros 7 años de vida y esos 7 años van a ser determinantes para la formación del carácter del niño. El adulto más adelante va a ser una persona que tendrá que pelear con una cantidad de factores, producto de las carencias que pudo tener en esos 7 años. Pero también en el lado positivo lo pudiéramos resaltar. Pudiéramos decir que esos 7 años son determinantes para que ese niño pueda formar hábitos y un carácter tan sólido que le permitan seguir adelante en la vida ante las circunstancias y las situaciones que tenga que enfrentar. Esos 7 años son determinantes. Pero pudiéramos ampliar un poco más la idea y decir, el ambiente en el que tú y yo crecimos fue determinante para que tú y yo llegáramos a ser la persona que somos hoy. Y ese ambiente, de una u otra forma, es el ambiente que tal vez está rodeando a tus hijos y que está determinando la persona que tu hijo será en el día de mañana. Entonces, de alguna manera, estamos rodeados de una cantidad de cosas que afectan de manera directa el desarrollo de nuestros hijos. De la misma forma que en nuestro tiempo, ese ambiente y esas situaciones afectaron nuestro desarrollo. Ayer veíamos en la película que la mujer protagonista, la recomiendo, se llama Un amor inquebrantable. Véanlo con mente crítica. Pero nos damos cuenta que la mamá ejercía un poder de estos tremendos, era una de estas mamás, gallina le decimos aquí, allá le dicen mamá osa. Bueno, esas mamás que protegen todo, quieren tener todo bajo control, todo lo quieren tener en el sitio, en el momento, porque todo depende de ellas y existe y subsiste por ellas. Pero la reacción de esta mamá, el comportamiento de este tipo que tenía esta mamá, correspondía a una situación pasada no resuelta. Estaba allí, tenía que atenderlo. Y si somos sinceros, tú y yo, hoy, adultos, algunos de nosotros padres, pues seguimos luchando con situaciones tal vez no resueltas, o tal vez que nos afectaron de manera muy profunda en el crecimiento de nuestra infancia. Seguimos repitiendo modelos que aprendimos en el contexto en el cual nacimos. Así funciona la vida. Ahora, vamos a la vida de Jesús porque no queremos perder la secuencia de lo que venimos manejando. Estamos tratando de conocer más profundamente a Jesús. Y esta vez nos vamos a encontrar con una madre que tuvo un encuentro personal con Cristo. Y en ese encuentro, ella nos va a dejar ver algunas cosas que son importantes. Esta mujer se acercó al Señor pidiéndole que por favor sanara a su pequeña hija. La hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y Marcos, el capítulo 7 de Marcos, se nos narra el evento y más adelante vamos a ver cómo lo ve Mateo, porque el capítulo 15 de Mateo también se nos habla un poco acerca del evento de esta misma situación. Marcos 7, 24 al 30. Vamos a leerlo allí y desde allí vamos a arrancar nuestro estudio. Marcos 7, 24 al 30. Está el Señor, viene de una discusión con un grupo de fariseos que querían confrontarlos con algunas conductas fuera de la ley que él y sus discípulos estaban teniendo. El Señor pone en su sitio a este grupo de fariseos y eso evidentemente ya tenía un poco alborotada la situación. El Señor necesita apartarse, se va lejos para de alguna forma bajar un poco los ánimos. Para este punto del ministerio de Jesús, el Señor tenía la cosa un poco congestionada. Permítame tal vez dibujarles un poco el contexto que antecede a esta situación. Los fariseos perseguían a Jesús para matarlo porque lo consideraban un hereje. Y estaban los fariseos alborotando al pueblo
porque estaban ante un hereje. El pueblo en general perseguía al Señor porque quería hacerlo rey. Lo habían visto alimentar a 5,000, lo veían sanar enfermos, lo estaban viendo hacer tantas cosas que dijeron, listo, si este es el Mesías, hagámoslo rey. Y el mismo Herodes ya estaba viendo a Jesús como una amenaza. Después de la muerte de Juan el Bautista, Herodes comenzó a ver a Jesús como un enemigo público y ya lo estaba empezando a ver con cierto recelo. Y con esta condición ambiental tan alborotada, el Señor dice, mira, los planes o mis planes como Mesías no son estos. Yo no vine a que me coronen rey, no vine tampoco a morir apedreado por mano de los fariseos, ni tampoco voy a caer en manos de Herodes. El Señor tenía un propósito muy claro, así que en este punto se aleja y emprende con los discípulos un largo viaje. Y este viaje lo hace para poder estar, si se quiere, un poco apartado. Y bajo esta condición, en este lugar apartado, el Señor esperaba no solo descansar, sino también esperaba tener un tiempo de tranquilidad, hacer que los ánimos se bajaran un poquito en Galilea y en Jerusalén, seguir la formación directa que tenía con sus discípulos. Tomó un lugar, a un tiempo y un espacio para descansar. Versículo 24 de Marcos 7. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Me llama la atención esto porque a veces querer pasar inadvertido es un tema, pero poder pasar inadvertido es otro. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares médicos, pero mi cuñada es médico. Y tanto Migueli como mi cuñada vienen de un pueblo muy pequeño de Falcón, y cada vez que mi cuñada va a visitar a su familia a Falcón, la gente se entera de que llegó la doctora. Y me imagino que ella querrá pasar unos días de calma y de tranquilidad y estar con su familia. Bueno, pero al segundo o tercer día que ella tiene en el pueblo, ya afuera hay una cola de personas esperándola. ¿Saben? Comienzan con mucha sutileza, entran a la casa, vinimos a saludar. ¿Cómo estás? No, muy bien. Pero tú sabes que tengo una hija que tiene un dolor. Y comienzan las consultas. Ya las últimas veces, mi cuñada ha sido un poco más astuta y ya ha puesto días, ¿no? Miércoles y jueves voy a estar atendiendo consultas, nada más. Así que aprovechen. Pero a veces querer pasar inadvertido no necesariamente es poder pasar inadvertido. El Señor quería pasar inadvertido, tal vez tenía otros planes. Pero miren lo que pasó, versículo 25. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, respondió Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús dijo esto, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Miren qué tremenda situación se presenta en este punto. Saben, el Señor, que estaba en un lugar apartado, quería bajar un poco la presión que había en su entorno, se consigue con una mujer que tanto Mateo como Marcos nos dan una descripción bastante detallada de quién era esta mujer. Permítame comenzar definiéndola así. Era una mujer, según Mateo, cananea. Y según Marcos, era una mujer griega y sirofenicia. Entonces ahí hay 4 aspectos que son manejables. Cananea, griega, de Siria, fenicia. Bueno, creo que más descripción que esa no pudiera dársenos. La intención aquí es simple. Pero comencemos por Mateo, que la define como cananea. Cananeo era el término que los judíos utilizaban para referirse a todos los que no eran judíos, que habitaban en las tierras cercanas a lo que era Judea. Es decir, en Tiro, que es el lugar donde está ahorita el Señor, se habían apostado una cantidad de personas que no eran judíos de nacimiento, de hecho, eran descendientes de los desplazados cananeos cuando el tiempo de la conquista con Josué. A esa gente que fueron desplazados se alojaron en regiones cercanas y a todos ellos, quienes fueran y vinieran de donde vinieran, los judíos le tenían un nombre genérico. Ellos eran cananeos.
porque eran descendientes de aquellos que fueron desplazados en el tiempo de Josué. Los trataban como enemigos, los trataban como personas con las que nunca tuvimos nada compatible. De hecho, ellos eran descendientes de algunos sobrevivientes de aquellos que el Señor mandó a exterminar. Así que no había nada bueno en ellos. Como cananeos, estas personas, para los judíos, eran personas despreciables. Número uno. Número dos. Ahora vamos a Marcos, y Marcos dice, esta mujer era Ciro, Fenicia. Y ya nos habla un poco de su identidad social. Como Ciro-fenicios, ellos se caracterizaban por ser terriblemente idólatras. Personas que tenían múltiples ídolos, y no solo adoraban a múltiples ídolos, sino que sus adoraciones a ellos eran terriblemente llenas de excesos. Permítanme plantearles parte de lo que podrían haber hecho. Ellos tomaban niños y sacrificaban a esos niños a dioses paganos. Ya para esta altura, esta gente era capaz no solo de preparar a las niñas desde muy pequeñas para algo que habían inventado, que era algo así como la prostitución sagrada. Entonces, desde muy niñitas, tomaban a estas niñas, les rapaban la cabeza y las dedicaban al templo, porque ellas allí iban a ser sacerdotisas, y esas sacerdotisas no eran más que unas prostitutas que tenían que estar al servicio de los hombres para esos cultos terribles de adoración que hacían. Miren, lo más probable es que tanto la madre de esta niña como la niña hayan sido víctimas de esa situación. Muchas mujeres desde muy pequeñas eran sometidas a eso, y cuando llegaban a cierta edad simplemente las echaban afuera y tenían que vivir su vida con la cabeza rapada. Algunas de ellas, productos de todos estos excesos, terminaban embarazadas, eran desechadas, y algunas decidían quedarse con sus hijos. Y este tal vez era el caso de esta mujer. Era una mujer que creció en un ambiente terrible, con una niña que además era propiedad de la adoración en el templo, y así como ella sufrió una cantidad de cosas, su hija parecía estar condenada a sufrir las mismas cosas. Así que estamos ante una situación bastante compleja, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista social. Saben, estas mujeres no tenían opciones. Pudiéramos juzgar eso desde una perspectiva muy occidental y muy contemporánea y decir, wow, qué terrible, pero esta mujer no tenía opción. Si alguien se pregunta, ¿y por qué no huían? No podían. Ellas eran literalmente propiedad del templo. Ahora, esta mujer pagana, no judía, era Ciro-fenicia, y Marcos se encarga también de decir, era griega. Y ese griego allí no nos habla de su identidad nacional, sino que nos habla de su religión, su concepción de la espiritualidad. ¿Saben cuál era el problema? Que esta mujer, todo lo que acabo de describir, también lo creía. Eran sus dioses. Ella se sentía obligada a adorar a sus dioses y ser parte de todo esto de la forma como el entorno lo entendía. Y estaba marcada porque el contexto en el que creció de alguna forma la obligó a esto. Pero llega un punto en que la cosa se sale de control. ¿Saben? Su hija es poseída por un demonio. Me llama mucho la atención porque Marcos nos aclara que no se trata de una hija grande. Saben que papá es papá hasta que se muera. Entonces, el que tiene una hija de 30 años, esa es mi hija y seguirá siendo mi hijita. Aquí no, la idea aquí es muy puntual. Y lo que está diciendo Marcos se trataba de una niñita. Algunos piensan que el término que usa Marcos para referirse a hijita, a su hija pequeña, se refiere a alguien que tal vez no superaba los 5 años. Y cuando vemos este caso que se presenta delante del Señor, pues en esta conversación, en este encuentro que esta mujer tiene con Cristo, vamos a ver que Jesús tiene total autoridad para romper todo lazo del maligno con los que tú y yo hayamos podido ser atados a lo largo de nuestra vida. Lo mismo que ocurrió en favor de esta niña puede ocurrir en favor nuestro hoy, porque la verdad es esta: tú y yo también crecimos en un contexto que pudo haber aportado muchas cosas positivas para nuestra vida, pero también muchas cosas que no son útiles para la vida que estamos llevando hoy. Muchos de nuestros conflictos tienen su raíz en el pasado y no han sido resueltos aún. Y no han sido resueltos
porque tal vez no hemos llegado con la misma condición que esta mujer se llegó a Jesucristo. Porque Cristo tiene total autoridad para romper todo lazo del maligno con lo que hayamos podido ser atados en el pasado. Y vamos a ver en la experiencia de esta mujer algunos aspectos con los que ella nos invita a pensar. ¿Saben? La experiencia de esta mujer con Jesús nos invita a pensar en algunos aspectos que necesitamos desarrollar si deseamos guardar o librar a nuestros hijos del daño que el entorno pudiera causarles. Padres, estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos tienen toda su artillería apuntando en contra de nuestros hijos, en contra de la familia. Y nosotros como padres tenemos que tomar el control de la situación y ver de qué manera vamos a poder ser ayuda para nuestros hijos. En primer lugar, esta mujer nos invita a pensar en la influencia que ejercemos sobre nuestros hijos. Saben, tú y yo ejercemos influencia sobre nuestros hijos. Es más, tú y yo fuimos influenciados por nuestros padres. Y aquí tendría yo que acuñarle a esa idea para bien o para mal. Me llama mucho la atención cuando hay un hijo que hace una pataleta. Miren, no hay nada más vergonzoso para un padre que un hijo haciendo una pataleta. Si uno tuviera el poder de desaparecer y hacer desaparecer al hijo o de hacer que el mundo desaparezca, seguida activa el chasquido, ¿no? ¿Se acuerdan? Esperando que en esa mitad se vaya el niño también. Ese es un chiste muy de Marvel. Los que no lo entendieron, actualícense. ¿Saben? De alguna forma, he escuchado a padres decir, en medio de una pataleta, es que ese niño es muy mal criado. Padres, analicemos esa expresión. El niño es muy mal criado. Ahora, como el niño no se está criando solo, seguramente lo estás criando tú. El problema es que él es mal criado porque tú lo estás criando mal. Mal criado. Yo lo estoy criando mal. Entonces, el niño tiene una mala conducta porque está siendo mal criado por un padre que lo está mal criando. Y si el padre lo está mal criando, el fallo lo tiene el papá. Si el niño merece 2 correazos, el papá merecerá 4. Porque tú lo estás malcriando. ¿Saben? La reacción, la conducta y el comportamiento en general de nuestros hijos, de una u otra forma, está influenciado por nosotros. Y como padres necesitamos reconocerlo. Miren, versículos 25 y 26 ahí en Marcos 7. El Señor quiere estar aparte, no quiere que nadie lo mire y dice, de hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña pequeña, poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Como ya les dije, Marcos deja claro aquí que se trata de una niña pequeña. Es decir, el problema que tiene esta niña con el demonio no se refiere a algo que ella haya podido hacer, sino a algo que ambientalmente pasó y sucedió que la afectó a ella. La niña era una verdadera víctima. ¿Sabes? Si es alguien más grande, tú le preguntas, ¿con qué habías estado jugando? Estás jugando con algo extraño. ¿Qué hiciste? Bueno, pero esta niña no fue que hizo algo. ¿Qué pasó alrededor de ella? ¿Saben? Esta mujer entiende. El problema es el contexto. Y yo soy responsable del contexto. Ya lo definimos. ¿Saben? El contexto en el que creció esta mujer y seguramente el contexto en el que está creciendo su hija llevó a que esta situación se llevara a cabo. Leí en estos días de un historiador del primer siglo que describe la conducta de los cananeos, de esta gente. Y decían que eran tan terribles y su moralidad era tan baja que aún sus niños eran atormentados por demonios. Y me llamó mucho la atención porque relacioné aquello con esto que estamos leyendo aquí. Para el judío común, que miraba a esas tierras del norte y decía, pues los cananeos son terribles. Son tan terribles desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, que aún sus niños son atormentados por demonios. ¿Lo ven? Esta mujer era responsable de la influencia que había recibido su niña, por la cual estaba así. Padres, entendamos esto. Somos de influencia para nuestros hijos. Lo somos.
Nuestros hijos copian e imitan situaciones que nosotros hemos propiciado en nuestros hogares. Las copian. Nuestros hijos son el reflejo nuestro. Lo son. Y saben, las faltas de herramientas que pudieran tener nuestros hijos para enfrentar la vida son responsabilidad nuestra. No se las dimos. Cuando son adultos, pues muchachos, tendrán que ponerse las pilas y ver cómo hace. Pero en el momento que están creciendo, nosotros somos la influencia que estos niños necesitan para vivir. Somos responsables. Y si usted no ve esa responsabilidad, estará culpando a otro de la realidad que tiene dentro de su casa. Esta mujer asumió su responsabilidad y comenzó a buscar solución al problema que se había generado en la vida de su hija. Ustedes y yo tenemos o somos de influencia para nuestros hijos. No lo dejemos nunca por fuera. Estamos viviendo en una sociedad tan terrible. Mírenlo cómo funciona. Esta sociedad actual, la de hoy, está tratando de feminizar a los hombres y masculinizar a las mujeres. Esa es la realidad que hay en nuestro entorno. ¿Y saben quién puede proteger a nuestros hijos de esa realidad? Nosotros. Nosotros. ¿Saben esa concepción del hombre que se forma en casa como proveedor y protector? Se está perdiendo en la sociedad actual. Los hombres cada vez más débiles, los hombres cada vez más tontos, los hombres cada vez más incapaces, los hombres cada vez más innecesarios, los hombres cada vez más afeminados. ¿Saben? Porque hay hasta elección del hombre del año. Y ahora la belleza de hombre es casi que un Miss Venezuela. ¿Qué es esto? Este hombre es el hombre más, el más bello, no sé cómo le llamarán, bello. Con hombre bello eso no funciona, pero supongamos que sí. ¿Saben? Cuando miras a ese hombre, ya no es el típico hombre musculoso, fuerte, que representa salud y fuerza para proveer y proteger. No, es un tipo con cara de niña. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Y a la mujer cada vez más empoderada, tú puedes sola, no vayas a tener hijos porque que el embarazo es producto del patriarcado y comenzamos a llevar a la mujer a tomar un rol en la sociedad que es cada vez más masculino. Y con una sociedad así de volteada, no vamos a poder seguir adelante. La sociedad está tratando de dañar la familia y dañando la familia va a tratar de llegar a nuestros hijos. Y debemos entender que quienes abren la puerta para que todas estas ideas entren o cierran la puerta para proteger a la familia de todas estas ideas, somos nosotros los padres. Nuestra influencia es central. Esta mujer, en el contexto que había generado en torno a su hija, su contexto había llevado a su hija en este momento a estar luchando con el tormento de un demonio. Y tu influencia y mi influencia sobre nuestros hijos los van a afectar desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista conductual. Somos de influencia a nuestros hijos. Así que piénsate lo mejor. Cuando vuelvas a ver a tu hijo y puedas decir, qué desastre. Porque de pronto él está copiando un modelo. ¿Sabes? Estás mirando a tu hijo desastroso y realmente no te has dado cuenta que te estás mirando en un espejo. Estás mirando a tu hijo desatinado y te estás mirando en un espejo. Estás mirando a tu hijo mala conducta y desordenado y te pudieras estar viendo en un espejo. Somos de influencia. Ahora pensemos en esto. El Señor en cierta ocasión le dijo a los discípulos que estaban estorbando a un grupo de padres que llegaron con sus hijos ante Él, les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. En esa influencia que tú y yo ejercemos sobre nuestros hijos, nosotros podemos ser aquellos que faciliten el camino de nuestros hijos a Cristo o aquellos que impiden el camino de nuestros hijos para que se acerquen a Cristo. Y esa es una pregunta que tenemos que respondernos. Si tú te acercas a Cristo, pues estarás modelando el camino para que tus hijos se acerquen. Si tú no tomas en cuenta a Cristo para nada, también estarás modelando el camino a tus hijos para que su llegada a Cristo sea cada vez más difícil.
¿Cuál es la posición que ocupas? Piensen en esto. Lo primero que nos lleva a pensar esta mujer es en tú y yo somos influencia para nuestros hijos. Ahora, esta mujer, en segundo lugar, nos invita a pensar en lo identificado que estamos con las carencias de nuestros hijos. ¿Qué tan identificado estás tú con las carencias de tus hijos? ¿Lo conoces? ¿Lo comprendes? ¿Sabes qué cosas necesitas? ¿Sabes con qué cosas luchan tus hijos hoy? Miren cómo esta mujer se presenta. Y ahora sí les pido, vamos a mudarnos a Mateo, capítulo 15. Vamos a ver el mismo relato, pero ahora visto desde la óptica de Mateo. Mateo 15, versículo 22. El relato desde el inicio. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron lo que gritó? Ten compasión de mí. Pero si dijimos hace un ratico atrás que la que estaba luchando con el demonio era la hija. Bueno, esta mujer mostró identificación con el conflicto de su hija. Ella sufre, yo sufro. Ella está viviendo una situación difícil, yo estoy viviendo una situación difícil. Hay una identificación con el conflicto. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Si el Señor le hubiera preguntado, ¿qué te pasa a ti? A mí me pasa que estamos luchando con un demonio. Pero el demonio no tiene tu hija. Sí, pero la lucha es de las dos. ¿Lo ven? Hay una identidad. Versículo 23. Jesús no respondió ni una palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y se arrodilló delante de él y le suplicó: Señor, ¿qué dice allí? Ayúdame a mí. ¿Por qué ayúdame? ¿Por qué no es? Saben, yo hubiera podido tal vez ablandar un poco más el corazón del Señor, presentándole a la hija enferma. Saben, todo el mundo se enternece con un niño cuando pasa necesidad. Señor, tengo una niña pequeña, ella es tan linda y, ¿saben? Está ahorita siendo atormentada por un demonio y trato de presentar la imagen de la niña como la bandera de mi conflicto. Eso abre puertas. Pero esta mujer no hizo eso. Ella llegó diciéndole al Señor: Señor, quiero que me escuches, porque el problema de mi hija es mi problema. El dolor de mi hija es mi dolor. La carencia de mi hija es mi carencia. Y cuando vemos esto, tenemos que preguntarnos: ¿qué tanto nos identificamos con las carencias de nuestros hijos? ¿Las conoces? Y tenemos hoy por hoy un problema que nos complica el asunto. Hay una brecha generacional entre nosotros y nuestros hijos que cada vez se marca más. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que el mundo de ellos no es ni por lejos parecido al mundo que vivimos nosotros cuando teníamos su edad. Alejandro tiene hoy 15 años. Y Alejandro maneja información que yo a los 15 años no sabía que existía. Alguna de ellas ni siquiera existía cuando yo tenía 15 años. ¿Saben? Si tenemos un conflicto con nuestros teléfonos celulares, se los damos a Alejandro antes de llevarlo a un servicio técnico. Y seguro que les pasa a ustedes también. Y tu hijo adolescente resuelve el problema en 5 minutos y te dice: papá, no vuelvas a tocar eso. Pues si vuelves a tocar eso, me lo vas a tener que dar otra vez. Pero explícame para yo resolverlo. Tráemelos y hablamos. No perdamos tiempo. Por aquí hay gente riéndose, no los voy a ver, pero creo que están más o menos en la misma. ¿Saben? De alguna manera hay una brecha generacional que nos separa. Ahora, viendo esa brecha, papás, mamás, exige de nosotros un mayor esfuerzo para poder identificarnos con nuestros hijos. ¿Qué miran nuestros hijos? ¿Cómo piensan nuestros hijos? ¿Cuáles son los enemigos en la sociedad actual que están atacando a nuestros hijos? ¿Cuál es el futuro que nuestros hijos desde su óptica hoy ven de sí mismos? ¿Cómo estructuran ellos sus pensamientos? ¿Cuáles son los problemas
que nuestros hijos tienen que enfrentar a diario. Los conocemos, tú los conoces. ¿Saben? Esta mujer tenía que identificarse con la situación de su hija. Y se llegó ante el Señor diciéndole, no es el problema de ella, es nuestro problema. Nuestros hijos tienen que saber que sea lo que sea que vivan, no van a enfrentar sus conflictos solos, porque tienen un papá y a una mamá que lucharán por ellos hasta el final. Si no lo sabes, cuidado, hermano querido, de repente tú tienes una pelota en tu casa y eso te hace pensar que eres un futbolista. Papá no es quien tiene a un hijo, así como tampoco el que tiene un balón, eso le hace un futbolista. Si lo vemos así, ser papá me exige a mí conocer a mi hijo en lo más íntimo de su ser. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Si no hay una identificación con las necesidades y las carencias de nuestros hijos, hermanos, difícilmente vamos a poder interceder por ellos adecuadamente, que es el paso que sigue. Y permítame aclarar esto, porque creo que en el contexto cristiano tendemos mucho a comportarnos de esta manera. Cuando decimos, en las estadísticas dicen que los niños de 9 años ya comienzan a ver pornografía, y estaba viendo en estos días que la estadística comenzó en algún momento a ser del 54%, va por el 68%. ¿Saben que el 68% de niños de 9 años está consumiendo pornografía? Para nosotros es muy simple levantarnos y decir, no, mi hijo no. Cuando tienes un hijo en esa edad comprendida entre 9 y 18 años, ¿sabes? Es muy simple pararnos y decir, no, mi hijo no. Menos mal, gracias a Dios que mi hijo sí es verdad, que no lucha con eso. ¿Sabes? Cuando tú miras una estadística que habla de un peligro, no te está diciendo si tu hijo lucha o no lucha con eso. Lo que te está diciendo es, esa estadística marca la realidad de un contexto y tu hijo vive y crece en ese contexto. ¿Qué vas a hacer para protegerlo? Decir, no, eso no protege a nadie. ¿Qué vas a hacer para cuidar a tu hijo? ¿Qué vas a hacer para cuidarlo espiritualmente? ¿Qué vas a hacer para cuidarlo emocionalmente? ¿Y qué vas a hacer para cuidarlo físicamente como padre? ¿Poner reglas? Pues eso pudiera ser una parte, pero ¿saben? No lo es todo. Llegar a la casa y hacer el papel de padre tirano, eso pudiera funcionar en algunos casos para algunos hijos, pero no siempre. Necesitan nuestros hijos padres que se identifiquen con sus realidades. Hijo, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo te voy a dejar vivir y vas a vivir, pero puedes estar seguro que siempre, siempre vamos a estar aquí para que tú no sigas solo los pasos que vas a venir. Bueno, y eso me obliga a mí a ser ejemplo para mi hijo. Soy de influencia y tengo que identificarme con sus necesidades. Y en tercer lugar, esta mujer nos invita a pensar en la intensidad con la que estamos intercediendo por nuestros hijos. Se acerca esta mujer al Señor y comienza una intercesión, es decir, comienza ella a pedir en favor de su hija. Pero miren cómo lo hace. Versículo 22. Seguimos allí en la idea de Mateo. De esta región salió a su encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija. Sufre terriblemente por estar endemoniada. Miren, gritaba. La expresión que se usa aquí para referirse al grito da la idea de esta mujer comenzó a plantear la necesidad de su hija con una intensidad terrible. Gritaba. ¿Saben? Nos cuesta tanto a veces interceder por nuestros hijos. Oramos poco por ellos. Tal vez pensando que ellos están tan bien, no les falta nada. Como no les falta nada, a lo mejor no requieren de mucha oración. Con una oración de mediodía a punto de almorzar es suficiente. Todos tenemos nuestra oración antes de almorzar. Vas a almorzar y vas a orar y hay una oración casi que sale de memoria. Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos en Cristo Jesús. Amén. Y mientras más hambre hay, más corta la oración. Y a veces pretendemos interceder por nuestros hijos con una oración similar. Señor, cuida a mi hijo. Señor, bendícelo. Y son oraciones genéricas que ni siquiera son capaces de reflejar la realidad de tu hijo.
¿Saben qué dice en una oración así? Esa oración dice que no conoces a tu hijo. Necesitas conocerlo. Como papás no podemos darnos el lujo de orar por nuestros hijos sin saber cuáles son sus necesidades. Señor, concede las peticiones del corazón de mi hijo. ¿Cuáles son? A ver si sabes cuáles son. Si el Señor nos preguntara, a ver, chévere, vamos a hablar tú y yo. Señor, estoy orando por mi hijo, pero vamos a hablar tú y yo como padre o como madre, vamos a hablar tú y yo. ¿Qué quiere tu hijo? No sé, Señor, porque eres un tipo tan callado, es una muchacha, se encierra en ese cuarto. Los muchachos de ahora son así. Ok, no sabes qué quiere tu hijo, pero quieres que yo conceda lo que él quiere. Muy bien, qué peligroso. Pero sigamos. A ver, ¿cómo se siente tu hijo? Pues, no sé, Señor, pero si no me dice lo que quiere, menos me dice lo que siente. No sabes cómo se siente. ¿Qué le hace falta a tu hijo? Esa sí la sé. Nada. Porque yo proveo. Y el Señor que conoce lo que hay en el cuarto de tu hijo y lo que hay debajo de la cama de tu hijo y en el corazón de tu hijo dice, este tipo no conoce. ¿Tú por casualidad sabes cómo se llama tu hijo? A ver si por lo menos me dices a una que sí. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Saben? No conocemos a nuestros hijos. ¿Cómo podemos interceder por ellos? ¿Cómo? Se para esta mujer y comienza a pedir de forma intensa delante del Señor, porque conoce la necesidad de su hija. ¿Sabe, Señor? Yo no estoy tirando piedras al aire. Yo no estoy pidiéndote por cosas genéricas. Hay una necesidad real que mi hija sufre y yo conozco. Y esa situación real que ella sufre y yo conozco es la que estoy poniendo delante de ti. Versículo 23. Jesús no respondió ni una palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Es decir, no gritó, Señor, ayúdame, sino que se mantuvo gritando. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y el 24 así dice, el Señor ahora responde, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y la mujer se acercó, o sea, ya le abrió la puerta. O sea, el Señor no dijo una palabra, pero cuando habló, le está diciendo, vete que no te voy a atender. Y la mujer en lo que él habló, dijo, listo, me abrió la puerta. Y se acercó, versículo 25, la mujer se acercó a él y arrodillándose delante de él, suplicó. Cambia la postura y aumenta la intensidad. Ya no grita, ahora suplica. Señor, ayúdame. Él respondió, ¿no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros? Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Desde ese mismo momento quedó sana la hija. ¿Saben? La intensidad con la que intercedemos por nuestros hijos puede medirse en términos, en primer lugar, de nuestra constancia. ¿Qué tanto oras tú por tus hijos? Constancia. Constancia. Esta mujer comenzó a pedir al Señor por su hija y no cesó de pedir. Y no cesó de pedir al punto tal que los discípulos se sintieron de alguna forma abrumados. ¿Hasta cuándo esta mujer va a seguir con esta insistencia? ¡Qué fastidio! Hermano, voy a decir algo que no es correcto. Es tal vez una herejía, pero entiéndanme lo que quiero decirles. Debemos orar por nuestros hijos hasta que hastiemos al Señor. No lo vamos a hastiar, no lo vamos a molestar. Por eso les dije, esto no es correcto. Pero en nuestra concepción, ¿saben? A veces creemos, es que ya yo le dije al Señor, me da pena decirle de nuevo, en serio. Dile, dile. El Señor está allí. Y lo que quiere ver el Señor en ti y en mí es que seamos capaces de humillarnos. Me llama la atención, ayer en la película que vimos, se las voy a espolear, para aquellos que no la vieron, debieron haber venido ayer. Pensé en no hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Saben? Hay un punto en el que esta mujer se para y le dice al Señor, Señor, te entrego a mi hijo. ¿Saben? Es el punto en el que tú dices, no sigo luchando, no depende de mí, no son mis fuerzas, yo no puedo, te lo entrego. Y esa constancia
va a llevarnos a nosotros a entender que sin Cristo no podemos. Y si tú eres de lo que piensas que a tus hijos no les falta nada porque tú les das todo, necesitas orar más constantemente hasta que puedas entender que tus hijos tendrán todo lo que necesitan simplemente cuando seas capaz de entregárselos en las manos al Señor. Él los ama más que tú. Él los ama más que tú. Necesitas entregarlos en las manos del Señor. Tu intensidad se va a medir en términos de constancia. ¿Qué tan constante eres pidiendo? Tu intensidad se va a medir en términos de perseverancia. Y la perseverancia es la capacidad de mantenerse aún en medio de la adversidad. Miren esta mujer, qué tremendo. Está pidiéndole al Señor, constante, pidiéndole. Y los discípulos de Jesús, que son los más cercanos a Jesús, se voltean y le dicen al Señor, Señor, ni siquiera a ella, Señor, despídela. Qué fastidio, tiene rato gritando, nos está avergonzando. Dile que se vaya. ¿Saben? Habrá momentos en los que habrá voces a tu alrededor que te dicen, déjalo así. Y la perseverancia es la que nos debe mantener orando, intercediendo por nuestros hijos, aun cuando todas las voces apunten a lo contrario. La perseverancia es lo que nos va a llevar a mantenernos orando por nuestros hijos, aun cuando las cosas no estén saliendo como queremos, aun cuando las puertas no se estén abriendo, aun cuando las respuestas no sean las que deseamos. Tú mantén la constancia, tú mantente perseverando. Pero hay algo más que esta mujer sufrió. Y no sé, lo de los discípulos fue terrible, pero lo del Señor creo que fue peor. ¿Saben? El Señor guardó silencio. ¿Lo notaron? Mateo nos dice, y esta mujer estaba constante allí, Señor, 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 y el Señor guardó silencio. ¿Alguna vez alguien ha orado por algo y el Señor ha guardado silencio? Ay, Señor. Terrible. Yo oro, pero yo siento que el Señor no me escucha. Yo le digo, pero el Señor no responde. ¿Saben? La perseverancia es la capacidad de mantenerse intercediendo aun cuando Dios guarde silencio. Qué difícil es eso. Porque la gente nos adverse, bueno, capaz estamos preparados para eso. Que las puertas no se abran, capaz estamos preparados para eso. Pero que el Señor a quien estamos acudiendo no responda. Ahí tendríamos que decir, esa no la vimos venir. Señor, y entonces, ¿saben? A veces el silencio de Dios está allí para que tú y yo entendamos que debemos humillarnos. Y esa mujer se humilló un tiempo más, hasta que el Señor respondió. Ay, mi hermano, pero la intensidad se mide en términos de constancia, de perseverancia, y permítame poner esta última, y de convicción. ¿Cómo están tus convicciones cuando oras al Señor? Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible adorar a Dios, porque todo el que se acerca a Dios, es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En palabras más simples, todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y recompensa a quienes le buscan. Y en el contexto de esa recompensa no es otra cosa más que esta. Cuando buscas al Señor, encontrarás al Señor. Él ha prometido que sus oídos están atentos a la oración de los justos. Cuando oramos debemos saber que Él nos oye. Y esta mujer ahora, cuando recibe una respuesta del Señor, ella entiende, esta es la oportunidad que tengo para poder hablar con Él. Versículo 26. El Señor respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echarlo a los perros. Alguien podrá decirme, wow, estas palabras son muy duras. Bueno, permítame decirlo, en el idioma original, mentira, no hay nada que decir allí, es dura. Lo que le dijo el Señor es tan duro como se puede entender. No le puedo quitar la comida a los hijos para echársela a los perros. ¿Saben? El judío común interpretaba al gentil, al que no era judío, le llamaba perro. Eran unos perros. Una forma muy despectiva de referirse a ellos. Eran unos perros.
Y el judío se consideraba hijo. Yo soy hijo y el que no es judío es perro. Punto. Y esa es la relación que el Señor establece aquí. Sí, ciertamente, en el idioma original ahí, el Señor suaviza un poco las líneas. Y las suaviza así. Para el judío, perro carroñero, perro callejero, diríamos aquí en Venezuela. Un perro callejero. Pero el Señor usó esta expresión. No está bien quitar la comida de los hijos y dársela al cachorrito de la casa, al perrito de la casa. Ser un poco más tierno. Pero ¿saben? Si ladra es perro. Y esta mujer tomó eso no como una ofensa, sino como una oportunidad. Y le responde, sí señor, pero hasta el cachorrito de la casa espera que caiga una migaja de los hijos para comer la migaja que caiga. ¿Saben? Esta mujer su fe era tan grande que decía, yo no quiero que me trates como una hija. No lo merezco tal vez. Pero si me dejas caer una migaja, esa migaja que caiga será más que suficiente para mí y para mi hija. ¿Qué tal? ¿Ven los niveles de convicción que había en esta mujer? En 2 ocasiones solamente vamos a ver en el ministerio de Jesús que alguien sorprenda a Jesús. En 2 ocasiones. Y las 2 tienen que ver con la fe. La de esta mujer y la del centurión que tenía el siervo enfermo. Jamás he visto tanta fe como la de este hombre. Y cuando escucha a esta mujer, el versículo 28 el Señor responde, mujer, qué grande es tu fe. ¿Saben? La idea allí es esta. El Señor sorprendido, y la intención es, hubo un movimiento en sus entrañas. O sea, eso que ocurre cuando tú y yo vemos algo que nos toma por sorpresa agradablemente. Cuando vemos eso, hay como un movimiento interior que nos lleva a decir, wow, ¿qué es esto que estoy mirando? ¿Saben? Los evangelistas dejan claro que esa sensación de sorpresa la tuvo el Señor al escuchar la respuesta de esta mujer. No le voy a quitar la comida de los hijos para dársela a los perros. Y rompió a esta mujer el momento diciéndole, sí Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de las mesas. Yo vine aquí por una migaja. Hermano, las entrañas del Señor se conmovieron. Hubo un movimiento interno allí. Y le dijo, qué grande es tu fe. Y le dijo, lo que vienes a pedir, ya fue hecho. ¿Saben? El Señor responde. El Señor responde. Pero esa respuesta a veces demora para que tú y yo podamos entender dónde estamos parados. ¿Saben? Es impresionante que una mujer pagana como esta mujer, con todo lo que describimos al principio, ¿saben? Que se pare frente a Cristo y diga, Señor, Hijo de David. Ella estaba reconociendo que aun cuando no era judía, ese que estaba parado allí es nada más y nada menos que el Mesías. Y el término Señor, cuando está unido al Hijo de David, se refiere a no solo al Mesías, Él es Dios. Tú tienes toda autoridad. Y tanta autoridad tienes que si me bendices con una migaja, tendré lo que necesito. Hermanos, nuestras convicciones, ¿cómo están? ¿Cómo está la convicción que te lleva a orar por tus hijos, padres que estamos aquí? Podemos tener tantos sueños con ellos, pero si no estamos orando por nuestros hijos, entonces, ¿qué esperamos que pase? ¿Cómo nuestros hijos van a llegar a ser lo que tienen que ser? ¿Cómo nuestros hijos superarán sus conflictos? ¿Cómo nuestros hijos podrán salir adelante? ¿Cómo nuestros hijos tendrán las herramientas para vencer mañana si nosotros ni siquiera estamos intercediendo por ellos? Tu función y mi función como padres es interceder por nuestros hijos. Si no, posiblemente tienes una pelota en la casa y crees que por tener una pelota ya eres un jugador de fútbol. No funciona así. ¿Qué tal si oramos? Estemos de pie. Vamos a orar. Madres, esta mujer que vemos aquí
es un ejemplo tremendo de una maternidad que es capaz de, en un punto de su vida, revisarse y de darse cuenta que ha estado caminando mal. ¿Saben? No le he dado a mi hijo, no le he dado a mi hija lo que he debido darle. Y ella puede notar que es parte del problema y poner un freno en su vida y decir, a partir de hoy, las cosas cambian. Pues, si somos fieles tal vez al contexto en el que esto se realiza, esta mujer seguramente sufrió todo este desastre característico religioso, social, cultural, del cual eran objeto las mujeres cananeas. Su hija lo estaba sufriendo, pero posiblemente esta mujer tenía a su mamá, es decir, la abuela de la niña, quien también lo habría sufrido. Y a lo mejor desde su mamá, esta mujer entendió, hija, este es el camino que nos toca a las mujeres, súfralo. Pero en un punto de la ruta, ahora con su niña siendo atormentada por un demonio, esta mujer dijo, no. Alguien tiene que romper con esta cadena. Y yo voy a romper con esto. A partir de hoy, las mujeres en esta familia no van a seguir esclavizadas a este yugo de maldición al que hemos sido sometidas. Alguien tiene que pararse. Alguien tiene que decir, en mi familia esto es un historial que no deja de repetirse, pero alguien tiene que decir hasta aquí, porque a partir de hoy en mi familia la historia va a ser distinta. Y paso 1, ve a Cristo. ¿Cómo cambias la realidad de tu familia? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Hombres que estamos aquí, que recibimos de la sociedad tanta maldición como pudieron haber recibido los cananeos. Porque una sociedad que pretende plantearnos dos tipos de hombres, o uno muy feminizado, o uno tan macho que tiene más mujeres de las que debe tener. ¿Saben? En una sociedad así, a un hombre que quiere lo mejor para sus hijos se le pide que se detenga y pueda decir, en mi familia este es el historial, pero hasta aquí. De aquí en adelante las cosas son distintas. ¿Y cómo van a ser distintas? Voy a caer de rodillas delante de Cristo. El Señor comience a hacer la obra en mi hogar. Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Padre, a poder ver nuestra paternidad de la forma correcta. Ayúdanos a ser esos padres amorosos que tienen su reflejo de amor en ti. Ayúdanos a ser esos padres capaces de poner límites claros a nuestros hijos, límites llenos de amor, tomándote a ti como ejemplo. Porque tus límites, tus leyes, cuando nos marcas el camino, no es más que darnos un reflejo de tu amor. Tus leyes son una manifestación de tu amor para con nosotros. Señor, ayúdanos a poder copiar, madres y padres que estamos aquí, el modelo tuyo como un padre amoroso. Ayúdanos a entender que influenciamos la vida de nuestros hijos. Y hoy queremos pedirte perdón por no haber sido la mejor influencia que ellos pudieran recibir. Señor, por haberles enseñado a actuar de forma errada ante las distintas realidades de la vida. Ayúdanos a poder ser esos ejemplos justos y necesarios que ellos necesitan. Señor, que ellos puedan vernos a nosotros acudir a ti continuamente y viéndonos en esa actitud, ellos puedan entender que el camino a Cristo es franco y que pueden llegar como mejor puedan y como mejor quieran. Tus brazos están abiertos para ellos, que ellos puedan ver esa realidad en nosotros. Padre, ayúdanos no solo a ser conscientes de nuestra influencia sobre ellos, ayúdanos a identificarnos con ellos. Padre, si hay paredes que hoy dividen a los padres de los hijos, túmbalas, Señor. Y ayúdanos como padres a poder tener acceso al corazón de nuestros hijos,
a la mente de nuestros hijos, que podamos comprenderlos, que podamos amarlos en medio de las luchas que tienen y que ellos sepan que pueden contar con nosotros para caminar de cara a ti en medio de la adversidad que hoy pudieran estar enfrentando. Finalmente, Señor, vuélvenos padres intercesores, que como esta mujer nada nos detenga para llevar a nuestros hijos ante el trono de la gracia, para que allá podamos conseguir el oportuno socorro para nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.